Autoliberación interior. El tesoro está dentro de ti. Nadie sabe quién es Dios, y lo dice Santo Tomás de Aquino. Como es imposible saber la naturaleza de Dios, es imposible hablar de Dios. No es posible comprender a Dios, porque escapa a todo razonamiento. Me preguntan si lo que yo explico es la teología de la liberación, y yo contesto que lo que yo explico es la liberación de toda teología. Yo estoy de acuerdo con la liberación, pero no con la palabra teología. Para hablar de la liberación, para liberarte, lo que necesitas es darte cuenta de tu programación y de las premisas falsas en que apoyas tus acciones. Te enfadas. ¿Por qué te enfadas? Porque eres exigente. ¿Eres capaz de dejar esas exigencias y darte cuenta de todo esto? El conflicto viene de las insatisfacciones e intolerancias que tienes contigo mismo. Si no te aceptas a ti mismo, ¿cómo vas a tolerar a los demás? Andarás exigiéndote a ti y a los demás continuamente, y siempre insatisfecho. Si no cambias, ay de ti y de los que te rodean, pues te convertirás en un fariseo intolerante. El secreto de la liberación te llegará cuando te hartes de sufrir. Necesitas encontrar el tesoro escondido que solo está dentro de ti. Al hombre sabio es imposible hacerlo esclavo. La verdadera libertad está por encima de las leyes, de las razas, de políticas, de fronteras y de idiomas. Recordad aquellas palabras que dijo un sabio griego cuando iban a venderlo como esclavo. Aquí está un maestro. ¿Hay un esclavo que desee comprarme? Gandhi decía que la libertad de la patria le importaba un bledo, porque lo importante era la libertad del hombre. Tenía una visión clarísima de las prioridades. Primero Dios y descubrir ese tesoro que está dentro del hombre. Decía, tengo para mí que el fin de la vida es la visión de Dios, y he de conseguirlo, si es preciso, sacrificándolo todo, familia, patria y hasta la vida. Desgastamos la vida en tonterías que nada valen, y la vida es el más preciado regalo que se puede desear. Intentar impresionar a la gente, buscar riquezas, honores, prestigio, ¿para qué sirve eso? Pero vuelvo a decir que esto lo habrás de descubrir tú para despertar. Tienes que cuestionarlo todo. Cuidado con aceptar las cosas que digo sin analizarlas sinceramente, desde tu centro, que no te puede engañar. No hay que tragar nada, solo conseguirás una nueva programación encima de la que tienes. Sino cuestionarlo, analizando esto y lo opuesto. Hacerlo supone apertura. Hay que ser receptivo sin ser crédulo. El dichoso niño. El que está en el reino de Dios es el que se ha convertido en niño, pero bien despierto, sin que lo puedan manipular ahora. Cada niño lleva dentro a Dios al nacer, pero nuestros esfuerzos por moldearlo hacen que convirtamos a Dios en un demonio. Si ves a un niño, verás el egoísmo en forma pura. Solo es capaz de pensar en sí mismo, pero es natural que sea así. El egoísmo del niño es cosa divina, pues necesita toda su energía concentrada dentro de él. Nosotros intentamos cambiarlo y estropeamos los planes de Dios en él. Estropeamos su espontaneidad, introduciendo en él los miedos. El miedo hace al niño mentir y amoldarse por no perder la aprobación de los padres. Deja al niño ser todo el egoísta que quiera. El niño solo piensa en darse placer a sí mismo y, poco a poco, va descubriendo el exterior y con él el placer refinado de extender su placer a los otros. Su creatividad se muestra destrozando todo por curiosidad. Le gustan el movimiento y el ruido. El conflicto entra porque no coincide lo que le gusta al niño con lo que les gusta a los padres. El niño tiene que crecer
poco a poco, descubriendo las cosas por sí mismo y a su tiempo. El niño ha de hartarse primero de chocolates antes de ofrecerlo. En realidad, a todos los niveles, lo que llamamos caridad y altruismo no es más que un egoísmo refinado. Nos damos gusto dando gusto a los demás, porque cada uno se busca a sí mismo. Así somos todos. Les ponemos nombres muy liberales a las cosas que no lo son, aunque tengan su explicación y su razón. Tendremos que aprender a llamar a las cosas por su nombre para no engañarnos. Cada uno va buscándose a sí mismo, porque si no nos encontramos a nosotros mismos, no podemos salir hacia los demás. Violencia cultural. Nos aburrimos por la memoria, cuando está contaminada por la emoción, pues, si olvidásemos por completo lo anterior, con sus emociones, todo nos parecería nuevo. Lo que ocurre es que solemos petrificar las emociones en la memoria. La realidad es que todo cambia continuamente, y si pudiéramos verlo así, todo nos sorprendería por su novedad. Cuando hacemos favores, si los hiciéramos sin llevar cuenta, no esperaríamos luego agradecimiento. Pero llevamos la cuenta, y luego nos hacemos la ilusión de que lo hemos hecho por altruismo. Si cuando haces algo por otro, lo haces a gusto y eres feliz haciéndolo, ¿por qué esperas entonces correspondencia? El amor desinteresado existe y, sin embargo, es el único al que se puede dar nombre de amor. ¿Quién quiere ser objeto de un amor sacrificado? Te gusta que el otro disfrute amándote, y también que disfrute al hacerte un favor. Entonces, ¿por qué cuando eres tú el que ama o hace el favor, esperas una compensación? ¿No es bastante la alegría de poder amar y compartir con el otro lo que tienes? La gratitud es un gancho. Nuestra cultura la convirtió en una obligación, y la sociedad de consumo ha montado un gran negocio con ello. Muito obrigado, muy obligado, dicen los portugueses, en una definición exacta de lo que ha llegado a ser el agradecimiento. La cultura contamina lo que toca, porque es un elemento manipulador. El niño es otra víctima de la violencia cultural. La cultura dice, hay que reformar al niño, con lo que se da por supuesto que el niño es malo, y con la consigna de que hay que prepararlo para la vida. ¿Qué vida? Se lo domestica metiéndole una programación de leyes y reglas de conducta. El niño, precisamente, nace con toda su capacidad despierta para agarrarse a la vida, pues la vida es la única maestra que no se equivoca y lo educa en libertad. En la India hay niños de 6 años que se ganan el sustento para ellos y sus familiares, y la vida y la necesidad son las que se lo han enseñado. Al niño le hace falta la libertad. Más vale un barrendero feliz que un juez o un gran político infeliz. Con toda la mejor voluntad del mundo, la gente religiosa es opresora. Lo que suele llamarse respeto es una forma de miedo. Hay que darle al niño de 6 años el mismo respeto que el presidente de la nación. La función que haga cada uno no tiene ninguna importancia. Todos somos necesarios. El valor para tener en cuenta es ser feliz y buscar tu sitio en la vida. Odiarse a sí mismo. En el corazón de cada joven existe un trono que le ha sido usurpado. Cuando se restituya ese trono, el joven estará curado. Hay que aprender solo porque se quiere aprender, y para ello hay que respetar y salvaguardar la curiosidad innata del niño. De adentro viene la demanda. Al niño le gusta la enseñanza. Lo que rechaza es el método y la manipulación. Al niño se le enseña desde pequeño a odiar su cuerpo. Se le hace sentir vergüenza por ciertas partes de su cuerpo, y es nuestra cultura quien lo hace. En las tribus no hay problemas de violación, ni de infidelidad, porque no existen traumas sexuales. Si no hubiera ley, no habría pecado. La ley solo sirve para las personas programadas, para las libres no.
No se puede comenzar la vida con autodesprecio. Los niños van pasando de una experiencia a otra cuando se sacian de la anterior. Si tú detienes esa experiencia, se la cortas, haciéndole creer que es algo malo. No solo provocas un misterio y rompes una evolución natural, sino que habrás metido en él un miedo a algo que desconoce. Porque no existe una razón convincente para hacerlo. Si le dices que está mal, lo habrás introducido en la ley, expulsándolo del paraíso. Si yo logro que te odies a ti mismo, me será más fácil dominarte, domesticarte, y eso es lo que hace nuestra mal llamada educación. La sociedad te enseña a estar siempre insatisfecho, para dominarte y controlarte. Con ello, la sociedad se ha beneficiado, pero ha pagado un precio muy alto, la guerra. Nunca podrás amar a los demás si te detestas a ti mismo. El amor significa no hacer violencia y respetar la libertad. El amor es, yo estoy de tu lado, no estoy contra ti. Los niños crecen con la sensación de que los padres están en su contra. Si tú no haces violencia al niño, él tampoco tendrá ganas de ser violento con nadie. Lo primero para cambiar al niño reprimido es destruirle la conciencia, la ley que le impusieron. La conciencia del bien y del mal es lo contrario de la toma de conciencia. La toma de conciencia es la sensibilización, la sensibilidad que no necesita la conciencia. Si eres consciente, estás despierto y sensible a todo. El amor no castiga. ¿Castigar o no castigar? El amor no castiga nunca. El respeto no es más que miedo, y de la misma forma, el castigo no es más que venganza. El acto de llamar a reflexión, que puede ser incluso violento, no es castigo, sino un acto de amor, porque lleva en él curación como fin. El castigo como venganza es un acto de odio, que engendra más odio. Cuando el niño no respeta tu libertad o la de los demás, puedes pegarle una palmada en ese momento, para que asocie de dónde viene el golpe. No hay dificultad, porque él aprenderá y comprenderá sin dejarle más residuos. El acto comenzó y terminó con un resultado lógico, como ocurre en la vida. Cuando le echas un sermón que no entiende y percibe tu disgusto y tu rechazo, que sí entiende, comienza a sentirse culpable de algo que es la moral, el deber y las normas, que él no llega a entender pero que necesita cumplir para tenerte contento. Entonces sí le estás haciendo mucho daño. Y sí percibe en ti el resentimiento de la venganza. Estarás fomentando en él un violento vengador y resentido. No lo dudes. Si se sube a un árbol y se cae haciéndose daño, aprenderá a ir con más cuidado otra vez, y no tendrá sentido de la culpabilidad. De la misma manera, el cachete que le puedes dar inmediatamente lo asociará a lo que acaba de hacer, pero ahí no entra la moral ni la culpabilidad, sino la realidad. Pero hazlo siempre sin estar molesto, para que no haya rastro de recriminación ni de acusación, consciente de que eso es amor. Lo que no te privará de consolarlo si llora, como haría si se cayera del árbol. Esto es lo que lo diferencia. Si yo quiero cambiarme a mí mismo, tendré que ser en base a comprensión, intuición, conciencia, tolerancia, sin violencia, pues eso mismo necesitan los demás. Todas las represiones tienen un solo motivo: la insatisfacción de ti mismo, tu intolerancia. No puedes dar libertad si tú no eres libre. No puedes amar si no te amas. Y no puedes fingirlo, pues tu boca puede decir una cosa, pero tu voz, tu actitud y todo tu cuerpo estarán diciendo otra. Habrá una contradicción que contaminará el ambiente. Es preferible hacer ver tu verdad a los demás, mostrando el estadio en que estás con sencillez y tu capacidad real en ese momento. Cuando haces el bien desde toda tu persona,
como una expresión natural de tu ser, no eres consciente de ello. Cuando eres consciente y te enorgulleces de ello, es que ha entrado en ti el yo, que todo lo implica, y después te crees más que los demás, haciendo de modelos que luego no son capaces de cumplir, y de ahí llega el desconcierto y la desconfianza de los niños, cuando el odio se viene abajo. De esa desilusión de los niños surge luego el odio. El amor no es una droga. El amor es la única necesidad que tiene el ser humano, amar y ser él mismo. La sexualidad no es amor. El amor dice, no soy yo quien te amo, sino que es el amor el que está aquí. Es mi esencia y no puedo menos que amar. Eso surge libremente cuando estás despierto y se han caído tus programaciones. Cuando comprendes que eres felicidad no tienes que hacer nada. Solo deja caer las ilusiones. El apego se fomenta porque tú te haces la ilusión, porque así te lo han predicado y lo has leído en mucha literatura barata, de que tienes que conseguir la felicidad buscándola fuera, y esto hace que desees agarrarte a las personas que crees te producen felicidad, por miedo a perderlas. Pero como esto no es así, en cuanto te fallan o crees que te fallan, viene la infelicidad, la desilusión y la angustia. La aprobación, el éxito, la alabanza, la valoración, son las drogas con las que nos han hecho drogadictos la sociedad, y al no tenerlas siempre, el sufrimiento es terrible. Lo importante es desengancharse, despertando, para ver que todo ha sido una ilusión. La única solución es dejar la droga, pero tendrás los síntomas de la abstinencia. ¿Cómo vivir sin algo que era para ti tan especial? ¿Cómo pasarte sin el aplauso y la aceptación? Es un proceso de sustracción, de desprenderte de esas mentiras. Arrancar esto es como arrancarte de las garras de la sociedad. Había llegado a un estado grave de incapacidad de amar, porque era imposible que vieras a las personas tal como son. Si quieres volver a amar, tendrás que aprender a ver a las personas y las cosas tal como son, empezando por ti. Para amar a las personas has de abandonar la necesidad de ellas y de su aprobación. Te basta con tu aceptación, ver claramente la verdad, sin engaños, alimentarte con cosas espirituales, compañía alegre, camaradería sin apegos, y practicando tu sensibilidad con música, buena lectura, naturaleza. Poco a poco, ese corazón, que era un desierto siempre lleno de sed insaciable, se convertirá en un campo inmenso produciendo flores de amor por todas partes. Mientras suena para ti una maravillosa melodía, has encontrado la vida. Piensa en uno de los pasajes del Evangelio en que Jesús, después de despedirse a la gente, se queda solo. Qué hermoso es ese amor. Solo el que sabe independizarse de las personas sabrá amarlas como son. Es una independencia emocional, fuera de todo apego y de toda recriminación, lo que hace que el amor sea fuerte y clarividente. La soledad es necesaria para comprenderte fuera de toda programación. Solo la luz de la conciencia es capaz de expulsar todas esas ilusiones y pesadillas en las que estamos viviendo, y con ellas expulsar también los rencores, todas las necesidades y los apegos. ¿Cómo empezar? Llamando a las cosas por su nombre, llamar deseos a los deseos y exigencias a las exigencias, y no disfrazarlas con otros nombres. El día en que entres de pleno en tu realidad, el día en que ya no te resistas a ver las cosas como son, se te irán deshaciendo tus ceguedades. Puede que aún sigas teniendo deseos y apegos, pero ya no te engañarás. Aliméntate bien con placeres naturales, disfrutando de la naturaleza, ejercitando los placeres del tacto, del oído, de la vista, del gusto, del olfato. Hay un mundo por descubrir desde nuestros sentidos atrofiados. Te darás cuenta de que no hace falta otra cosa para ser mucho más feliz de lo que consigues ser ahora. Sentirte libre, autónomo,
seguro de ti a pesar de reconocerte con todas las limitaciones. O quizá por ello, porque has aceptado el ser sin límites que eres, pero con todas las formas mediocres en las que te desenvuelves. Solo conectarte con la realidad te hará fuerte, y no necesitarás apoyos ni apegos. Poder decir a tus amigos, no pongas tu felicidad en mí, porque yo puedo morirme o decepcionarte. Pon tu felicidad en la vida, y te darás cuenta de que, cuando quedas libre, es cuando eres capaz de amar. El amar es una necesidad, pero no lo es el ser querido, ni el deseo. El vacío que llevamos dentro hace que tengamos miedo de perder a las personas que amamos. Pero ese vacío se llena solo con la realidad. Y cuando estás en la realidad, ya no echas de menos nada ni a nadie. Te verás libre y lleno de felicidad, como las aves. Date el gusto de vivir. El reino de Dios está aquí y es ahora. Es posible que hayas ganado el mundo con el aplauso, pero perdiste la vida. La vida es algo que pasa mientras tú estás ocupado haciendo cosas. No te has dado nunca el placer de vivir y vas a llegar inconsciente hasta la muerte, sin ser nunca libre como el pájaro que planea majestuoso, viviendo y siendo. Se dice que un gran sabio le dijo a un emperador romano: cuando llegue el día de tu muerte, morirás sin haber vivido. Despertemos para que este epitafio no sirva para nuestra tumba. Qué bien se siente uno haciendo lo que quiere. Deja mientras a los burros que se reúnan para criticar. El ser libre y estar despierto a la realidad te permite vivir como un rey. Si tú eres el rey de la creación, ¿qué te importan el ministro, el cardenal o el presidente? No hay nada más que distanciarse uno de sí mismo, como Santa Teresa, y darte cuenta de cuándo actúa la programación en ti y de cuándo eres tú mismo. Al darte cuenta de tu programación y de cómo actúa a través de ti, ya te has disociado de ella y ya no tiene fuerza sobre ti. Ya no te puede, porque tú eres algo muy distinto a tu programación. Ella no es más que una forma de expresión que usas por hábito, pero nada tiene que ver contigo. Entonces, cuando observas esos hábitos, los tomas con humor. Ya se me pasará. Y entonces, ya no estás molesto, porque a tu yo verdadero no le afecta. La vida se escapa y hay que aprovecharla hasta el fondo. Importa fijarse en la ofensa para aprender, pero no en el ofensor, que actúa por su programación. Se cuenta de un oso al que metieron en una jaula de 6 metros de largo, que caminaba de un lado a otro sin parar. Al cabo de un año le quitaron la jaula, y el animal seguía paseando los mismos 6 metros ida y vuelta, incapaz de ir más allá. Se había acostumbrado. Así, los hombres somos incapaces de salir del espacio de la programación. Capítulo 7. El ser es lo que vale. El hombre se afana en descubrir a Dios, pero no se afana en descubrirse a sí mismo. ¿Cómo es ese hombre que busca a Dios? Si no te conoces a ti mismo, no podrás conocer a nadie. Te moverás como un autómata. Si provienes de una familia que se deprimía, tú seguirás deprimiéndote. Si tu familia ha sido agresiva, tú tomarás la agresividad como lo más corriente. En otras culturas, cuando un hombre decide morir, elige al hijo mayor para que sea el que tenga el privilegio de tirar la cuerda para ahorcarse. Y los amigos y parientes celebran ese ahorcamiento con un banquete. Pues, esta es una clase de programación como otra cualquiera. No es mejor ni peor que la que nosotros tenemos. Si las cosas que consideras malas no las haces porque te programaron para no hacerlas, ¿qué mérito tienes? El sentido de culpabilidad y el miedo que te han metido en el cuerpo son la causa de que evites hacer las cosas que consideras malas. Actúas como un robot programado. Si no te paras bien despierto, cada vez que vayas a decidir una cosa,
a sopesar la realidad y las consecuencias que puedan sobrevenir de lo que vas a hacer, ¿cómo vas a ser responsable de lo que decidas? De la otra manera, aun cuando no seas culpable de una programación que te han impuesto sin tu consentimiento, si eres culpable de decidir por hábito sin preocuparte de las consecuencias, tienes la obligación de despertar, y una vez despierto y consciente, ya eres libre para decidir lo que quieres hacer. Conócete bien a ti mismo y de dónde proceden tus motivaciones antes de juzgar malo o bueno, nada ni a nadie. Dios nos libre de los que se creen santos, decía Santa Teresa. A ese señor, si no fuese tan santo, sería más fácil convencerlo de que anda equivocado. Los que mataron a Jesús, si nos creemos que eran malos, es que no hemos entendido nada el Evangelio. Los fariseos eran los buenos, y los publicanos eran considerados bandidos, porque cobraban los impuestos a los pobres, y se sometían a los ricos. Se les consideraba con razón los exprimidores de los pobres, pues los ricos nunca pagaban. El recaudador era un hombre protegido por el gobierno, y por eso se llamaba publicano. Pues bien, Jesús trataba con ellos. Y de entre estos publicanos Jesús sacó un amigo, uno de sus apóstoles. Dicen que Gandhi hablaba primero y después practicaba, y que Jesús practicaba antes de hablar, y por eso nadie podía prever lo que iba a hacer. Si hoy viviese con nosotros sería, a lo mejor, hasta capaz de ir a comer con Reagan, que ya es mucho, escandalizándonos a todos los que creemos tenerlo todo claro. Jesús desmontó y rompió todos los esquemas, y cuestionó las palabras sagradas de la Biblia. Cuestionó su interpretación y la manipulación que se hizo de ellas. A Jesús no le interesaba que lo reconociesen como Mesías, el Mesías que ellos esperaban, sino que quería ser él mismo, fiel a la verdad. En la presencia de Jesús, todo ser queda desvelado. No hay medias tintas, porque Jesús es la plena autenticidad. Si no odias a tu padre y a tu madre, no eres tú mismo y no podrás seguirlo. Odiar la figura del padre y de la madre, no a la persona, es lo que está diciendo Jesús. Si aún vives de lo que tus padres grabaron en tu mente y no eres capaz de emanciparte, es como si tus padres y su cultura respondieran por ti. Más vale la conciencia que la adoración, porque la conciencia es en sí adoración, despertar a la verdad de Dios. Más vale el hombre que el sábado, dijo Jesús, contrariando la programación más seguida por la religión judía, y por eso mataron a Jesús, por blasfemo. ¿Cuántas veces habremos crucificado a Jesús con nuestras buenas intenciones? Krishnamurti dice, todo conocimiento corrompe, todo pensamiento y concepto corrompen, somos esclavos de ellos. Perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. No crucificaban a Jesús, sino sus conceptos. Al decir hombre, ¿a quién me refiero? Si nos referimos a la palabra hombre, sin concepto, es un hombre genérico, un hombre libre de toda añadidura. Cuando digo árbol, estoy nombrando a un hombre sin historia, sin cultura, sin sexo, que se puede aplicar tanto al hombre cavernario como al de ahora, al niño y al viejo, a la mujer y al varón, al chino como al africano. Cuando hablamos del hombre general, pues, hemos de desnudarlo de todo concepto. Ningún concepto puede definir a Dios. Santo Tomás dice que hay 3 maneras de conocer a Dios: en la creación, en la actividad, o sea, la vida, y en la oración, pero que la manera más real es conocerlo como el gran desconocido. Poco sirven las palabras. La realidad siempre es concreta, pero los conceptos solo pueden acercarse a la realidad si son abstractos. Cada uno de nosotros tenemos unas peculiaridades que nos son esenciales, salen de nuestra identidad esencial,
Es algo específico lo que hace que cada uno sea, y para lo cual no existe adjetivo que lo defina. No sirven las palabras. Entonces, al intuir lo específico de una persona, me formo una imagen y la registro en la memoria, en un recuerdo, lo cristalizo en un solo aspecto de su ser, y además queda aprisionada en un concepto que le queda chico, porque es incapaz de definir lo que captó la intuición. La persona es siempre evolutiva, en movimiento, mostrando distintas y continuas facetas que son infinitas y no se pueden fijar. Párate a escuchar a una persona pero con la mente limpia de recuerdos y conceptos prefijados en ella, y verás cómo te sorprende a cada instante con facetas desconocidas, siempre nuevas e imprevisibles. Ahora piensa que, si al hombre no se le puede clasificar, a Dios, que es la unidad, menos. Los prejuicios son los que fijan a las personas. Prueba a verte a ti con ojos nuevos, luego a las personas más cercanas, luego a la naturaleza y, así, estarás más cerca de poder ver a Dios sin conceptos, despojado de los ídolos en que lo convertimos. Lo cierto es que la realidad concreta es el concepto abstracto, porque la realidad siempre fluye, siempre está en movimiento, como la persona. Las células de la persona se van renovando en cada instante. Mientras la persona sigue siendo la misma, se va mostrando de mil formas, por lo que es imposible enmarcarla en una de ellas. Así, somos cambiantes como un río siempre en movimiento. Tener conceptos para la realidad es una injusticia. Es como querer cristalizar las olas, que no son cosas, sino acciones. Igual le pasa a toda la creación, y con más razón a las personas. No puedes meter un huracán en una caja, y tampoco puedes meter la realidad en una caja. Los límites de la realidad son inmensos y movibles. Lo que ocurre es que el mundo en que estamos acostumbrados a movernos no es la realidad, sino un conjunto de conceptos mentales. Solo los místicos son capaces de ser tan libres como para vivir la realidad tal como es. Lo cierto es que tal libertad asusta, nos impone, porque supone romper con todo, o por lo menos cuestionarlo todo. Ellos le ponen interrogantes a todo. Más vale la duda que la oración, acordaos. Lo que ocurre es que no tenemos la verdad, sino la fórmula. Hay que pasar por encima de la fórmula para llegar a la verdad. Ejercicio 1. Acordémonos del camello que creía estar atado. ¿Cuáles son las cosas que me causan miedo? Ordinariamente, resulta más fácil romper las paredes de cemento que las de tu mente. Es que el hombre no quiere salir de la cárcel porque prefiere lo conocido al cambio. Le es más cómodo hacer lo acostumbrado. Tu miedo brota de la manera que tienes de ver las cosas y de las consignas de tu mente. Analiza sinceramente, sosegadamente, cuáles son tus cárceles imaginarias y el porqué de tus miedos. Cuestiónalo todo y saca la realidad que hay detrás de los cuestionamientos. El día en que sientas el vacío de quedarte sin nada a que agarrarte, buena señal. Entonces ya puedes comenzar a construir con realidad. Las fronteras solo estaban en tu mente, como las fronteras que querían que yo viese desde el avión. Eso es querer fragmentar la realidad, y la realidad es global, es unidad. En cuanto me creo indio, inglés, catalán, vasco o castellano, soy un producto de mi cultura, y como tal pienso y actúo como una máquina, como un robot. Hay que ver y obrar por mi propia visión y libre albedrío. ¿Es que el fin justifica los medios? La realidad no conoce fronteras, y la naturaleza tampoco. Tu esencia, tu ser, no es ser español, ni catalán, ni francés. Entre tú y el otro tampoco hay fronteras, porque a ambos pertenecéis a la unidad.
Lo que ocurre es que de no tener palabras no habría cosas. Por eso, la realidad se capta mejor en el silencio. Se capta fluida, en movimiento. Estúdiate a ti mismo y estudia las reacciones que se disparan en ti ante las cosas. Ver las cosas y las personas sin nombre, sin conceptos, tal como son en cada instante. El día que veas a un niño embobado, atento y admirado de ver volar un pájaro, si vas y le enseñas la palabra pájaro para definirlo, el niño se quedará con la palabra, pero dejará de ver al pájaro. Krishnamurti dice: ¿veis cómo los niños miran con admiración a los pájaros? Si le dices un nombre, creerán que todos los pájaros son iguales, puesto que tienen el mismo nombre. ¿Son los nombres los que fijan las cosas? Si no sabemos el nombre de una cosa, nos sentimos desasosegados, como si necesitásemos clasificarla. Hay que entender que los nombres se les ponen a las cosas porque es necesario en la práctica, pero que es muy peligroso quedarnos en el nombre, como en el concepto, porque es así como funciona la ciencia del bien y del mal, que clasifica sin profundizar. Hay que vomitar la ciencia del bien y del mal, como hacían los místicos, para volver a entrar en el paraíso. Ejercicio 2. Mira todo lo que alcance tu vista sin poner ningún nombre. Pasa más allá del concepto y ve la realidad que hay detrás de cada cosa, sin fragmentación, englobando, tratando de descubrir la unidad. No podrás explicarlo con palabras. No existen las etiquetas para la realidad. Por eso, al místico no le dan ganas de hablar. ¿Cómo explicaría el mundo que él descubre viviendo metido en la realidad que le descubre la sabiduría? Solo te cuenta parábolas, para ver si saca su esencia. Eso mismo hacen los poetas. La distancia entre un hombre y la realidad es un cuento. El poeta, por medio de un cuento, te hace captar una realidad sin etiquetas. No se puede narrar lo inefable sin disparates que parecen sin sentido, que van más allá de los conceptos como ocurre en los evangelios. Lo que nos narran los evangelios es un misterio, pero luego la Iglesia ha querido encerrar ese misterio en una cárcel de conceptos y normas. Si no eres capaz de expresar la esencia del árbol con el nombre árbol, ¿cómo vas a tratar de expresar a Dios? El que sabe, no dice. El que habla, no sabe. Esto dicen en Oriente. El mismo idioma constituye una forma de programar a las personas. En realidad, nadie tiene la capacidad de ofenderme. Lo que me ofende es la forma en que interpreto el lenguaje. Ocurre cuando yo relaciono esa palabra que has dicho con una imagen determinada o un concepto. Es la etiqueta que lleva colgada la palabra. Solo algo de la realidad queda desvelado por la palabra que empleamos continuamente, y con esa fracción nos movemos sin indagar dónde queda lo demás. Hasta los científicos reconocen no conocer más que una parte pequeñísima de la realidad. Algo nos dan a conocer el concepto y la palabra, pero el movimiento, la inmensidad, el no poder expresar ni encajarla ni definirla, eso lo tenemos que deformar cuando queremos expresarlo con palabras. El ciego, cuando le describen una palabra, lo que es el color amarillo, no tiene ni la menor conciencia de cómo es ese color. Para comprender la realidad, el místico hace como el pájaro. No se agarra a nada. La realidad no se deja encerrar en fórmulas. Todas las religiones creen o quieren tener la verdad, poseer toda la verdad, la realidad. La verdad, por ser una, no es de nadie en exclusiva, porque es de todos. Pero menos lo es
de los que quieren cristalizarla, porque eso que se deja atrapar ya no es verdad. Cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo. Eso es lo que ocurre con las religiones cuando quieren atrapar la verdad. Igual ocurre con los idealistas en política y en cualquier campo en que se trata de poseer la verdad. El terrorista es un hombre programado para morir por su tierra, por su política, por su religión o por algo que cree su verdad, y lo hace creyendo liberar el mundo y encontrar en ello felicidad. Y lo único que ocurre es que son unos adoctrinados, no conocen la sabiduría. Es posible que alguno no lo sea, pero la mayoría es un producto de un fanatismo proporcionado por su programación cultural o religiosa. Y lo peor es que no tienen la menor conciencia del daño que, con su fanatismo, pueden hacer. Los adoctrinados dieron pie a cosas tan crueles como quemar en la hoguera a los considerados herejes o brujas, en nombre de su religión fanática. La verdadera religión tendría que liberarnos, quitarnos miedos y no esclavizarnos. ¿No predicamos que la Eucaristía es un banquete de amor? La religión ha querido traspasar relatos del Evangelio al pie de la letra. Si hubiésemos nacido en Oriente, nos daríamos cuenta enseguida de que las parábolas del Evangelio y muchos hechos narrados en él son sólo como cuentos para que extraigamos de ellos la realidad. Allí se habla de ti. Cuando plantea si eres cabrito u oveja, no se refiere a los demás, sino a ti. Y cuando menciona terrenos áridos, pedregosos o con espinas, no se refiere a diferentes personas, sino a que tú analices cuánto tienes de árido, de pedregoso, de espinoso, y también de buena tierra, que da el 100 por 1. La buena nueva no está hablando de un mundo separado, sino de ti, y te anuncia que todo lo malo se destruirá, y lo bueno aflorará. Pero, si en vez de esto predicamos miedo y reglas terroríficas, ¿qué buena nueva es esa? Jesús trataba de liberar de la opresión a la gente. La mayoría de las personas religiosas son idólatras. Todas las cosas que se dicen de Dios, si las tomáramos al pie de la letra, ¿a dónde nos conducirían? ¿Qué tipo de Dios predicamos? Hay que tener cuidado, pues si no cuestionamos todo, fácilmente caeremos en esa idolatría. Dios es tan inefable como que no se puede explicar. Dios es lo incomprensible, el misterio absoluto. Al olvidarnos de esto formamos un ídolo de conceptos. Dios se manifiesta en la vida, y la vida, si la metemos en conceptos, nos resulta tan misteriosa como Dios. Solo podemos conocer la vida viviendo, y a Dios solo llegamos viviendo y conociéndonos. San Juan de la Cruz se pregunta, ¿qué hacemos nosotros al hablar de Dios? Él intuye la imposibilidad de encerrar a Dios en palabras y solo lo expresa con poesía, solo con analogías que nada se parecen. Santo Tomás de Aquino dice, todo el intelecto humano es incapaz de describir la esencia de una hormiga, cuanto más la esencia de Dios. Pero quizá mirando la esencia de esa hormiga podamos acercarnos a la esencia de su creador. Las ideas son las que nos confunden y pueden ser un gran obstáculo para conocerlo. Las mismas preguntas que se hacen acerca de Dios son absurdas. Dionisio, el místico, dice, Él no es luz ni tinieblas, no es persona, ni bueno ni malo, ni esta cosa ni la otra, pues a Él no se le puede encerrar en una palabra. A Krishnamurti lo quisieron entronizar como jefe de la orden que lo había educado, pero él, en el discurso que dijo el día que lo querían entronizar,
desbarató todo al decir: no me podéis seguir a mí ni a nadie. El día que sigáis a una persona, dejará de existir la verdad. Si seguimos a alguien nos quedamos con la fórmula: hay que ser iluminado, no seguir a los iluminados. Hay que mirar la luna y no quedarse mirando el dedo. Quizá una prostituta puede entrar en el cielo antes que una monja, porque la prostituta, a fuerza de vivir y conocer la vida, puede llegar a amar, pero la monja puede, por buscar amar a Dios, dejar de amar a todo el mundo. Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando el oído no está bloqueado, el resultado es poder escuchar. Y cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la verdad. Cuando el corazón no está bloqueado, ya existe el amor. Y cuando no hay apego en la persona, ya existe la felicidad. Bien mirado, el ateo no existe, pues si no podemos concebir ni expresar a Dios, tampoco podemos negarlo. No se niega lo que no se conoce. Los ateos lo que niegan son los conceptos. La vida no tiene sentido para unos, pues la ley de la vida, como la de la selva, desborda toda forma y todo concepto. Pero para los místicos, el fondo de la vida, la realidad, es un campo maravilloso, inagotable de luz, de amor, de paz y felicidad. ¿Cómo explicar esto? Ejercicio 3. ¿Qué es lo que uno desea de verdad? Siempre estamos deseando cosas, pero como la sabiduría es descubrir lo que uno no necesita, ¿qué es lo que en realidad no necesito de lo mucho que tengo a diario? Busca, como si estuvieses en un gran supermercado, las cosas que no necesitas. Anótalas y apártalas. Tú no podrás llegar a la paz si no descubres antes los obstáculos que te impiden llegar a ella. Tú llevas la paz dentro, descúbrela. Haz también ejercicios de sensibilización, escuchando los ruidos que te rodean y el silencio que hay detrás de ellos, para sensibilizarte con lo que está pasando dentro de ti y descubrir tu alrededor con ojos nuevos. El maestro no es el que guía, sino el que ayuda a que te descubras tú mismo y descubras desde ti la realidad. Él no puede definirla ni explicarla, pero sí ayudar a sensibilizarte para que puedas percibirla por ti mismo.